Hola amigos de Contexto, Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo con una nueva entrega como todos los días a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche y por supuesto en nuestro canal de YouTube CTXT_RD. Hoy vamos a hablar con el ingeniero Osiris de León, pues de un tema que está sobre el tapete justamente ahora con la apertura de la nueva legislatura. Unos 20 congresistas están tratando de que la aprobación para la nueva mina de oro, cobre y plata en San Juan, el Romero, pues no sea aprobada. Eso por un lado, mientras otros afirman que es conveniente para la nación, pues en 7 años dejará unos 224 millones de dólares. Esta explotación que tiene ya pues 10, 15 años haciéndose y nos debatimos entre si es conveniente o no es conveniente. También se dice que terminará, dicen algunos, muy drásticamente con toda la agricultura, que dañará el río de San Juan. Y son muchas los contras que se han señalado, mientras otros pues señalan y apuntan al desarrollo y que todo puede hacerse de una manera pues controlada y midiendo las alteraciones del medio ambiente. Es un tema controversial, Julio. Bueno, la minería pues, de por sí es controversial. Desde el momento que tú arrancas la tierra, ya sea superficial o subterránea, hay algo que la gente le parece anormal, pero la minería es parte del desarrollo, parte de la, de las actividades humanas, es un sector muy importante de la economía, no solo la dominicana, sino de la economía internacional. Y por ejemplo, muchos de los elementos que tienen ese televisor que usted está viendo, sí, o muchas de las aplicaciones que usted usa en su casa, tienen contenido de minerales que han sido procesados. Ahora bien, la minería puede ser manejada ambiental. El problema es sobre todo el manejo ambiental. Es decir, ambientalmente de manera responsable, que no afecte de forma muy negativa el medio ambiente, que preserve las cuencas hidrográficas, tanto superficiales como subterráneas, y que pueda convivir con otras actividades humanas. Osiris de León es un geólogo muy conocido, viejo amigo, desde los tiempos en que trabajamos juntos en el Banco Central. Además, Osiris fue encargado de la antigua Rosario Dominicana, por lo tanto conoce muy bien de lo que habla y es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. En el proyecto de los Romero de San Juan de la Maguana, se le otorgó la concesión de exploración a una compañía canadiense que se llama Gold Quest. Esa compañía realizó una serie de perforaciones y determinó que había oro, plata y otros minerales en cantidad comercialmente explotable, de una manera, diríamos, distinta a la que conocemos en otros sitios, porque la inversión no es tan grande y lo que ellos harían es llevarse como una especie de materia prima, mezcla, y la procesarían en otros sitios. O sea, se lo llevarían en bruto. Sí, el compost que sacarían. Hay personas que han dicho, y sobre todo el representante de la provincia de San Juan, del clero, de los diputados, senador, miembros de organizaciones no gubernamentales, de que esta explotación dañaría el carácter agrícola de San Juan de la Maguana porque dañaría fuentes hídricas, fuentes de contaminaría ríos, el río San Juan. o que dañaría ríos. Realmente mucha gente opina sin tener mucha información. Y bueno, eso es legítimo, pero la labor de programas como este es llevar la información a la población y proveerle de los instrumentos para que saquen una conclusión documentada.
Bienvenido, Osiris. Bienvenido, Osiris. Es un placer tenerte aquí en Contexto. ¿Cuál es la situación real de este proyecto de Romero en la provincia de San Juan de la Maguana? ¿Es lo suficientemente rentable para que el país se embarque en esto, independientemente del tema hídrico, del tema agrícola o de los sentimientos que la gente pueda tener? Saludos Julio, saludos Mónica, saludos a todo el pueblo dominicano. Contentísimo de estar en esta conversación con ustedes sobre este tema de la minería en la República Dominicana y en el mundo. Tú has hecho una brillante introducción de lo que es la minería en la República Dominicana, algunos antecedentes que hemos tenido. Ciertamente, tal y como tú planteas, la empresa Gold Quest recibió de parte del Estado Dominicano una concesión de exploración, ha explorado esa parte norte del sistema montañoso de San Juan de la Maguana y allí ha encontrado en promedio unos 4 millones de onzas troy de oro, incluyendo el cobre equivalente, es decir, tomando el cobre y colocándolo como si fuese oro al precio del cobre, evidentemente, para ver, o sea, si fuera todo oro, ¿cuánto tengo? Lo mismo que se hace con Barrick. Exactamente. Ahora bien, ciertamente ha habido bastante ruido con el tema porque la gente quizás con un poco de aprehensión, con un poco de duda o quizás con falta de información no ha esperado a que haya una evaluación de impacto ambiental y un plan de manejo y adecuación ambiental y se ha ido al tema eminentemente conflictivo social. Julio pregunta, ¿qué tan importante es el proyecto desde el punto de vista económico? Si Julio y yo tuviéramos que remontarnos al tiempo que estuvimos en el Banco Central de la República Dominicana, por allá por los años 93 y 94, estaríamos hablando de unos 6, 7, 8 millones de onzas troy de oro. Cuando tú así hablas con Barrigol hoy día, te hablas de 30 millones de onzas troy de oro. ¿Por qué? Porque de aquel entonces al presente, Julio, se hicieron nuevas exploraciones en la zona, tanto lateralmente como verticalmente, y eso permitió prácticamente cuadruplicar las reservas. Las empresas mineras junior, y ese es el caso de Gold Quest, no tienen suficientes recursos para dedicarse 10 años a explorar y determinarte hasta la última onza de oro que hay en la zona, sino que te buscan cuál es el volumen que necesita para justificar la inversión, montan su planta y con los beneficios que van obteniendo diariamente siguen explorando, porque toda mina tiene un departamento de exploración que es grande, donde hay muchos geólogos, hay muchas perforadoras y ellos están todos los días, mañana, tarde y noche, sondeando, pero ya lo está cubriendo no al inversionista, ya lo está cubriendo el beneficio que tú recibes de la planta. Es decir, podría haber mucho más. Evidentemente mucho más. Eso es lo que la empresa ha cuantificado para justificar frente a los bancos y frente a sus accionistas que vale la pena instalar la planta y que va a ser rentable. Así que en el peor de los casos, con la inversión que tú hagas ahora y lo que ya tú has gastado en exploración, tú sales positivamente bien en tu estado financiero y no vas a salir con pérdida, porque nadie quiere invertir 30, 40, 50 millones de dólares en exploración y después 100 millones de dólares en una planta de proceso para al final sacar 50 millones de dólares. Bueno, pero no fue rentable. Ahora, una de las preguntas que se hace mucho la gente, Osiris, es, bueno, ¿cómo el Estado tiene la garantía de que lo que están sacando es justamente lo que se sacó y han pagado los impuestos? Por desconocimiento, la gente no sabe, no entiende estos procesos y muchas veces se dice que sacan mucho más de lo que declaran. ¿Esto es posible? no es posible porque tú tienes que la Dirección General de Aduanas, que es quien regula las exportaciones, tiene siempre una estación de monitoreo para todas las operaciones mineras. Por ejemplo, para ponerte un caso sencillo, bauxita. Aquí se estuvo exportando bauxita hacia China, desde Pedernales. Pero Aduanas tenía una estación de monitoreo. Y Aduanas te monitoreaba primero el material que estaba sacando, hacía un examen de laboratorio, determinaba cuál era el contenido de alúmina, cuál era el contenido de hierro y cuál era el contenido de sílice, que eran los tres componentes más importantes, más algo que nadie casi nunca toma en cuenta, cuál era el contenido de humedad, porque recuerda, Julio, que tu comprador no te compra agua. Entonces, cuando tú le vendes un producto húmedo, tu comprador te resta la humedad. Tú mandaste ahí, bueno, 200 toneladas, pero eso están húmedas. Y el comprador te dice,
cuando yo lo ponga en un proceso de deshidratación, el agua se pierde, entonces yo no te puedo estar pagando dinero por agua que tú me estás colocando en el producto. Entonces, aduana te monitorea todo eso y en función de eso es que aduana te dice a ti, ahora mira, tú exportaste esto, el volumen neto seco que tú exportaste fue este, como Falcon Bridge. Fíjate que Falcon Bridge te dice, volumen de mineral procesado húmedo, tanto, volumen de mineral procesado seco, tanto, para restar el agua. Entonces eso es buscando que el Estado reciba el volumen monetario real que amerita en función del acuerdo que hay con esa empresa. Entonces, si bien es cierto que alguien te puede decir, bueno, mira, en este lingote yo llevo ahí un 35% de oro y un 65% de plata. El Estado tiene un laboratorio muy moderno, que lo tiene la Dirección General de Aduanas, está aquí en Santo Domingo, en la López de Vega, y en ese laboratorio se llega cada muestra. Se muestrea 2 veces, se muestrea en salida de refinería, en el caso de Barry, y se muestrea en el aeropuerto. De forma tal de que ese chequeo cruzado le permite al Estado saber exactamente qué proporción, porque el muestreo es aleatorio, qué proporción es oro, qué proporción es plata, y sobre esa base tú me vas a pagar. En este caso, del Romero, tú vas a producir oro, plata y un poco de cobre. Entonces, ok, entonces aduana te va a estar muestreando en planta y en muelle, en ambos lugares. Entonces, tú estás exportando tal cantidad de oro, tal cantidad de plata y tal cantidad de cobre. Por tanto, tú me tienes que pagar a mí tanto aquí. Entonces, y ahí están los números. No hay manera, si el Estado, evidentemente, cumple su papel de muestrear. Ahora, si el Estado abandona ese papel de muestrear... Y coge sobornos, por ejemplo. Claro, entonces ya se daña el sistema. Nos tenemos que ir a la pausa, señores, pero también es importante, Osiris, pues muchos otros detalles largos que vamos a ver en el próximo segmento. Bueno, te decía, Osiris, que siempre hay mucha controversia en proyectos como este, que pues involucran demasiado dinero, involucran la parte ambiental. Por ejemplo, con la Barry, que con muchos otros ha habido pues desacuerdos en cuanto a lo que se le paga al gobierno por lo que se llevan. En este caso, en los periódicos hemos visto que hay un acuerdo bastante afinado en este sentido y se va a pagar supuestamente más de lo que se ha pagado al inicio en otros proyectos. ¿Cuánto es que se va a pagar el Estado por lo que se llevan? O sea, no porque se ha dicho que son 224 millones en 7 años, pero, o sea, ¿qué porcentaje se va a pagar por lo que se está extrayendo? Lo que se ha acordado es un 40% de los beneficios netos. Evidentemente eso está dividido en componentes. Por ejemplo, en el caso de Barry, y Julio maneja bien esa parte como economista, está dividido en varios componentes. Por ejemplo, en el caso de Barry tú tienes un 3.2% como retorno neto de fundición. Eso es del bruto, de lo que tú exportas, de todo lo que tú vendes, de cada $100. Que es más fácilmente detectable. Claro, tú tienes que darle $3.2 al Estado Dominicano. Luego tú tienes que pagar lo que se llama el PUN, participación en las utilidades netas, que eso originalmente era un 25% y después fue subido a un 28.5%. Luego tienes que pagar el impuesto sobre la renta conforme esté establecido al momento en el régimen tributario en la República Dominicana. Y también se acordó en la última renegociación un IMA, un impuesto mínimo anual, que es una especie de garantía que tiene el Estado de que va a recibir un volumen monetario mínimo indistintamente de a cómo esté el precio del metal en el mercado internacional, porque el Estado no quiere que sus finanzas estén fluctuando abruptamente. Claro, eso se revisa cada cierto periodo de tiempo en función de cómo varía el precio del metal en el mercado internacional. En este caso, como referencia al mercado de Londres, porque hay varios mercados mundiales para los metales. En este caso del Romero, en principio lo que se ha acordado es una participación de un 40% de los beneficios netos. Eso es hasta ahora. Ahora, ¿qué ocurre? Eso es lo que prevé la ley minera 146, que es la ley vigente hoy día en el tema minero. Hay una propuesta de modificación de la ley minera que la ha preparado el Ministerio de Energía y Minas, pero que todavía está en el Poder Ejecutivo y no ha sido sometida de manera formal
a las cámaras legislativas. Entonces, ¿Qué dice esa? ¿Qué de diferencia? ¿Tienen diferencia en porcentaje de cuánto se cobraría el Estado? habla del 40%, pero habla de la posibilidad de otras partidas que pueden ser negociables dependiendo del tipo de proyecto, del lugar del proyecto y del tipo de metal que tú vas a comercializar en un momento determinado. El Estado siempre ha tenido flexibilidad de negociar. Tú recordarás que cuando Balaguer retornó al poder en el año 1986, hizo una renegociación con Falcon Bridge. Y entonces cambió todo lo que era el esquema que se había acordado en base a la ley minera 146 por un contrato nuevo de 50-50. Del gobierno decían, bueno, mira, dame el 50% de los beneficios netos y yo te voy a auditar permanentemente y cada vez que tú te ganes 100 millones de dólares, 50 millones de dólares son del Estado Dominicano. Y eso fue lo que se hizo en el caso de Barry, Si que se renegoció firma este el contrato. contrato bajo la ley actual, ¿se puede modificar luego? Sí, tú puedes modificarlo. Puedes modificarlo porque siempre existe la posibilidad de que el Estado se siente a renegociar un contrato minero con una empresa buscando evidentemente una participación justa del Estado en los dividendos que está obteniendo la operación. Se hizo con Barry. Claro, se hizo con Barry. Es que la Constitución de la República te establece en el artículo 14 que el Estado es el dueño del subsuelo. Por tanto, tan pronto el Estado Dominicano le otorga una concesión de explotación a Julio Ortega o a Mónica Gutiérrez, el Estado pasa a ser un socio tuyo. Y como socio tuyo, en cualquier momento te dice, mira, yo entiendo que los precios han subido mucho, tú te estás ganando mucho más que yo, auméntame mi participación como Estado para yo tener más recursos para escuelas, para hospitales, para carreteras, para acueductos, etcétera. Entonces, sí, el Estado siempre tiene abierta esa posibilidad. Eso fue algo que se discutió mucho cuando el tema de Barry, de hecho el Congreso Nacional me consultó de manera formal sobre el tema, lo anunció públicamente que me iba a consultar y me convocaron a una reunión. Discutimos el tema y en función de eso, pues entonces se establecieron algunos parámetros de base que fueron ajustados gradualmente en las conversaciones con la empresa. Pero siempre existe esa posibilidad de que el gobierno se sienta a negociar con una empresa minera. Sí, de ahí en la discusión pública una cierta insistencia en el tema del daño a los recursos hídricos que podría esta mina de Romero tener para el Valle de San Juan y por lo tanto que podría afectar a su agricultura. Es decir, de aquí se ha puesto como una especie de arbitraje, o agricultura o minería. ¿Tú qué piensas? Mira, eso es una limitación que la sociedad no se la debe imponer nunca. Para tú mover el brazo derecho no tienes que paralizar el brazo izquierdo. Para tú caminar con tu pie derecho no tienes que amarrarte el pie izquierdo. Para tú tener agricultura en una zona cualquiera no tienes por qué parar la minería o parar el turismo o parar la industria. O sea, tú puedes trabajar permanentemente. De hecho, lo que demuestra que tú eres una sociedad organizada es tu capacidad de poner todos los sectores productivos a trabajar simultáneamente. Ejemplo. Falcon Bridge empezó sus operaciones en Bonao en el año 1971. Entró a full capacidad en 1973. La producción de arroz no ha disminuido. La mayor producción arrocera de la República Dominicana está en los alrededores de la Falcon Bridge Dominicana. Y Falcon Bridge no es una operación pequeña. Falcon Bridge es el 9º productor mundial de níquel. El 9º en el mundo. O sea, estamos hablando de una operación que te mueve diariamente cerca de 12.000 a 13.000 toneladas métricas de mineral a cielo abierto. Entre los frentes que tiene ahí desde la zona de Bonao hasta la zona de La Vega. En toda esa franja. Es un volumen tremendo. Barry te mueve diariamente hoy día 24.000 toneladas métricas de mineral. Pocas minas en el mundo te mueven tanto mineral como es. Rosario Rizal movía 10.000 toneladas métricas al día. En aquellos tiempos que tú y yo estábamos en el Banco Central, el volumen máximo que tenía Rosario era 10.000 toneladas métricas. Barry multiplicó eso por 2.4. Quiere decir que la cantidad de camiones, de palas, de conveyos, hubo que aumentarlo. Y sin embargo, la producción de arroz en Cotuí, en el Bajo Yuna, no ha sido afectada. Está ahí y tú lo ves. ¿Cuál es la principal zona arrocera de la República Dominicana? La zona de Bonao, San Francisco de Macorís, Cotuí, Bajo Yuna. ¿Cuál es el río que pasa por las 3 operaciones mineras? Porque ahí hay 3 operaciones mineras. Falcon Bridge, Cerro Maimón y Pueblo Viejo. Están las 3 una al lado de la otra. Y el río menos contaminado que tú tienes en la República Dominicana es el río Yuna.
Y es el río más caudaloso que tú tienes en la República Dominicana. Mira, el Es decir, río... que en San Juan no habrá No, en lo impacto. absoluto, en lo absoluto. No Es un habrá temor impacto. válido de parte de la gente, una aprensión, una preocupación, como cuando tú te vas a hacer una operación y tú le dices al médico, doctor, y si yo me muero, y el efecto secundario que esto me pueda producir, es válida tu preocupación. Osiris, Tú pero por tienes ejemplo, derecho. el mismo hecho de todo este tránsito de camiones, pues toda esta contaminación. No, ¿eh? el tema es distinto, porque es que el proyecto Romero no es a cielo abierto. Así es. No, no es así. Es Cielo subterráneo. abierto. Es subterráneo, Es un subterráneo. túnel Sí. o varios túneles que Sí, van a sí. hacer. Entonces ahí la pregunta sería, ¿podrían afectar acuíferos? ¿Podrían ríos subterráneos ser Buen tema. contaminados? Mira, buen tema. Buen tema porque cuando teníamos aquella lucha con el tema de los haitises, mi argumento frente al PNUD era que no debíamos permitir aquello porque se iba a usar ANFO como explosivo para la actividad minera. El ANFO es una mezcla de nitrato de amonio y fuel oil, gasoil. Entonces, si tú dejas colar gasoil y nitrato de amonio en una caverna donde hay agua, te contamina las aguas subterráneas. Exacto. Pero es que los haitises, conforme al estudio que habíamos hecho para el INDRI, en los años 81, 82, 83, en el Plan IACAS, que era el Plan Nacional de Investigación, Aprovechamiento y Control de Aguas Subterráneas, había demostrado que en los haitises hay una recarga neta de 1.100 millones de metros cúbicos de agua. En los haitises, donde tú haces un pozo, sacas agua. En Santo Domingo, en Boca Chica, donde tú haces un pozo, sacas agua. En Bávaro y Punta Cana, donde tú haces un pozo, sacas agua. Ahora, ¿qué ocurre? Eso de repente lo hemos extrapolado a todo el territorio nacional y creemos que ahora en una finca que tiene Mónica, en San Juan, y en una que tiene Julio, por allá, por San José de la Mata, yo hago un pozo y saco agua, y no es así. ¿Qué ocurre? Las aguas subterráneas se mueven en función de dos variables: conductividad hidráulica y permeabilidad neta de ese material, en arena, en grava, en roca caliza porosa. Pero cuando tú tienes una roca ígnea, una roca volcánica o intrusiva, cualquiera de las dos, esa roca vino soldada de origen porque fue un magma, esa masa derretida que tú ves que viene en un volcán, se solidifica y de repente eso está como un velón de cera, de esos que usa Mónica para decorar su set, que tú le entras un sorbete y por más que tú ales, nunca va a subir agua porque el agua no entra en la cera porque la cera es impermeable. Los depósitos de oro, de plata, de cobre y de zinc usualmente están en rocas ígneas. Y las rocas ígneas son rocas impermeables. En consecuencia, no hay ríos subterráneos. Aquí tú tienes 5 acuíferos importantes En San Juan. en el país. Planicie costera oriental, que va desde la desembocadura del río Jaina hasta Bávaro y Punta Cana. La zona de los haitises, que tiene unos 1.710 kilómetros cuadrados, toda esa zona de Monteplata, Sabana Grande de Boyá, toda esa franja ahí. Número 3, Sierra de Neiva, toda esa zona de Neiva, Galván, Ángel Félix. Número 4, Valle de Neiva. Y número 5, Sierra de Bauruco. Ya. Ahí, si tú quieres agua subterránea para abastecer En una... el Cibao no hay. No. Wow. Por eso que Santiago tiene que abastecerse en la presa de Tavera. Santiago recibe 125 millones de galones de agua diariamente y todo tiene que venir de la presa de Tavera. Y Moca recibe 25 millones de galones de agua al día y tiene que venir de la presa de Tavera porque en Moca tú no puedes hacer un pozo porque te sale seco, porque todo es arcilla. En Santiago tú no puedes hacer un pozo porque te sale seco, porque todo es arcilla. Te lo digo porque una de las cosas que yo he hecho en los últimos 30 años es explorar aguas subterráneas para instituciones públicas y privadas. Y son muchas las veces que Corazán de Santiago me ha pedido hacerle estudio en diferentes sitios y yo le he dicho, mire, ahí no gasten un centavo porque eso así. No, pero vamos a probar. Si usted quiere, probamos, pero yo le garantizo O sea de que no, antemano. no tiene que ver nada lo verde que uno ve encima, por ejemplo, en el Cibao, que están, no tiene que ver No, nada. en el Cibao no busques agua subterránea. Salvo que tú vayas a la orilla del río, donde está el lecho de grava y arena, y ahí entonces es una recarga directa que viene del río hacia esa grava y arena. Entonces la grava y la arena actúan como una esponja que están colectando parte del agua que va por el río, pero tan pronto tú te mueves Te 5, alejas. 8, 10 metros, ya no hay agua porque ya entraste. La arcilla es impermeable, el limo es impermeable, las rocas ígneas son impermeables. Tenemos un video, Nos tenemos que ir a la pausa. sí, pero desde que comencemos el próximo segmento, de los ejecutivos de Gold Quest explicando su proyecto en un video corto de 3 minutos. Regresamos.
nada en principio, aunque como hemos dicho, si se puede extender, estamos hablando, el yacimiento hoy día conocemos tiene unas 27, casi 28 millones de toneladas. De las cuales... ¿De oro o...? No, de mineral. Mineral. Mezclado, oro, plata, cobre. Sobre todo el oro se encuentra dentro de los minerales de cobre, básicamente. Se encuentra mezclado. Así que funciona eso. Bueno, no siempre, pero en este caso es así. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es un concentrado de cobre que tiene dentro de él mismo todos los minerales de cobre, de oro y plata, y eso es lo que se va a vender para separar. Para que tengan una idea, la inversión de capital aquí es de más o menos unos 200 a 220 millones de dólares. Si se quisiera poner una planta que procese todo esto, costaría 2.000 millones de dólares. 2-3 mil millones, porque lógicamente una fundición es muy cara, entonces no es justificable económicamente. Entonces es normal que mineras pequeñas lo que hagan, produzcan un concentrado que lo venden, por ejemplo en Alemania hay fundiciones. Ustedes que están relacionados con la minería, que posiblemente dominan muchas informaciones en este sentido, y como se dice que el país tiene un gran potencial minero, ¿tendría sentido considerar una planta procesadora de oro, plata en República Dominicana para explotar todos los yacimientos? Por ejemplo, tenemos el caso Barrick, que también saca el oro, se lo lleva, lo separan. En el caso de Barrick se produce ya el doré, o sea, lo que ellos hacen la mezcla de oro y plata. Sí, pero hay que llevarse fuera. Pero hay que refinarlo. Sí, pero fíjate, Tercio, esa es una pregunta muy, muy importante. Cuando Rosario Dominicana, en la época que era el presidente don Antonio Guzmán, se nacionaliza, si se quiere, o se hace ya del Estado, se pensó eso mismo y se hizo una inversión muy significativa en ese momento para poner una refinería en el país. Esa refinería nunca se pudo utilizar por una sencilla razón. La etapa de refinación final, esa separación final, vamos a decir, es la etapa quizás que menos valor le agrega al producto, ¿verdad? Entonces, si le agrega poco valor y tú tienes una gran inversión, realmente ya lleva un problema económico puesto arriba. Pero también estamos hablando de confianza. Cuando realmente una de esas joyeras famosas del mundo, vamos a decir una joyera suiza que hace joyas de altísima calidad, compra a la refinería Aron de Nueva York, por ejemplo, oro, la refinería Aron les garantiza que ese oro va en 99.999%. Y eso lo ponen ellos con garantía, un sello de garantía. Normalmente ellos van a preferir, y es el mismo precio que si lo compraran en una refinería que tuviera, vamos a decir, en Puerto Rico. Entonces ellos prefieren normalmente por la garantía de calidad. De la calidad. Entonces por eso una refinería tal vez no sea, yo creo, no tiene sentido. Sobre todo que el valor que se le agrega no es significativo. Muy bien, ahí escuchábamos a los representantes de la firma Goldquest en el país, geólogos dominicanos, explicando el proyecto. Ahí hay un aspecto, Osiris, que podría llamar la atención, es decir, la inversión que se hace es una inversión pequeña si uno la compara con la de Barrick. Así es. Y lo que ellos se llevan, le llaman un concentrado, pero es la tierra en bruto. Triturada y molida. Y molida, Sí. exacto. Y no hay proceso de separación. No, en nada. absoluto. No hay una planta metalúrgica instalada. No hay. hay Minero planta. metalúrgica ahí, como hay Como hay sí en Pueblo Viejo y como hay en Bonao. Exacto. Bonao tiene una planta metalúrgica. Bonao te saca ya un ferrocono. Ya, claro. Y Barrick te saca un lingote de doré, tal y como te explicaba el ingeniero Julio Espaillat en esa Exacto. exposición. Entonces, el punto sería la cantidad de mineral existente en Romero. Romero. Aunque las reservas probadas son pequeñas, Sí, en principio. en principio, se podría eventualmente
poner una planta de tratamiento si las reservas llegan a 30 o 40 millones de onzas? Sí, perfectamente. Tú puedes, en la medida en que la empresa ya se establezca y esté obteniendo beneficios, porque recuerda que hoy día, y tú eres especialista en hacer estudios de factibilidad, tú estás sacando dinero de tu bolsillo para ver si el proyecto es factible o no, pero todavía tú no estás recibiendo nada porque no estás produciendo nada y no estás vendiendo nada. Entonces, hasta ahora la carga económica va sobre los accionistas y sobre los bancos que les prestan dinero, pero no hay un retorno en el momento actual. Geológicamente, que es tu especialidad, geológicamente esa zona que atraviesa la parte norte de la cordillera central, Así es. que es la sur, en realidad, en la provincia de San Juan, ¿tiene ese potencial? Sí. Ellos están en lo que llamamos la formación Tireo. La formación Tireo es una formación de origen volcánico. Exacto. Tiene mucho basalto de color púrpura, de color morado, con algunas amígdalas. Y ahí es donde hay muchas concentraciones de minerales. Fíjate que él te habla de que el oro está dentro de los minerales de cobre. Los minerales de cobre más abundantes son, por ejemplo, la calcopirita, que es una pirita de cobre, una pirita cuprífera, es lo que llamamos calcopirita. Tanto la pirita como la calcopirita tienden a confundirse mucho por parte de la gente con el oro porque tienen el mismo color amarillo. Solo que hay una diferencia muy sustancial. El oro es dúctil, maleable, sectil y amarillo. La pirita no. Si tú le das un golpe con un martillo a una pirita, se te desgrana como un grano de sal. Ahora, tú le das un golpe con un martillo a un pedazo de oro y no hay manera de romperlo. Sí. Él se aplasta, se achata. Un anillo, tú coges tu anillo de oro y le das y él se achata, pero no se desgrana como un grano de sal. O como un pedazo de vidrio. Entonces la pirita te hace lo mismo que te hace el pedazo de vidrio. Si tú coges esta copia y la pones ahí y le das con un martillo, se te parten 1000 pedacitos. El oro no hace eso, porque el oro es maleable, es dúctil, es sectil. El oro cuando tú le das con un cuchillo se corta como un queso. La pirita no, y la calcopirita tampoco. Y son esas técnicas que utiliza el geólogo para distinguirlo. Ahora bien, en la medida en que tú sigas explorando ahí en el Romero, tú vas a seguir encontrando más oro, vas a seguir encontrando más cobre, vas a seguir encontrando más plata, porque esta formación es muy extensa. Una particularidad que tiene. Hay gente que dice que hasta atraviesa Haití. Sí, es que en la zona de Haití, específicamente en la zona de Restauración, en la zona de Candelones, hoy día hay una empresa que se llama Unigold, que está haciendo Eso es exploraciones. lo que se llama la miel. ¿Eh? La miel. El proyecto de la miel en Haití, por ahí por Restauración. Sí, en esa zona de Restauración. Está en la parte sur y suroeste de Restauración y cruza territorio haitiano. Exacto. Y ahí tú tienes un depósito interesante, aurífero. De hecho, nosotros hicimos exploraciones para ese proyecto en una ocasión para el Estado Dominicano con fondos que había aportado la Unión Europea. La Unión Europea le donó unos fondos al Estado Dominicano para explorar esa zona y nos tocó a nosotros ser contraparte del BRGM, que es el Instituto de Geociencias y Minerales del gobierno francés. Y ahí estuvimos explorando durante prácticamente 2 años toda esa zona, geología, geoquímica, geofísica, sondeos y estimando dónde estaban las mayores concentraciones de metales. Te puedo decir que en muchas zonas de la cordillera central hay importantes volúmenes de oro. No en vano, cuando tú lees las crónicas de Pedro Martín de Anglería, te vas a encontrar ahí que te habla de que los indígenas lavaban oro prácticamente en casi todos los ríos del país. Entonces, cuando tú chequeas lo que escribió Gonzalo Fernández de Oviedo, el padre de las casas, y Pedro Martín de Anglería, te hacen esa narrativa. ¿Por qué tú, si hoy día te vas a la mayoría de los ríos del país, te encuentras familias completas, el abuelo, la abuela, el papá, la mamá y los hijos con una batea lavando oro? Porque todos van transportando oro, porque el río está pasando por una zona de roca donde hay oro primario, oro nativo, desprende las partículas y como pesa más, porque el peso específico del oro es 15.9, quiere decir que es muchas veces más que el mineral promedio que tú tienes, que tiene un por ejemplo el cuarzo tiene un peso específico 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, dependiendo. Entonces él se concentra en el recodo, en el meandro, en la curva del río. Y la gente viene, coge con una pala esa arena, la lava. Ahora, esa misma metodología la usa el geólogo para rastrear dónde está la fuente primaria. Él va muestreando la arena, saca una pala, 2 palas o una carretilla, lava con un par de trabajadores de la zona, si encuentra oro,
lo marca en el mapa y sigue buscando hasta llegar al depósito primario. Y eso se va a seguir haciendo en la región central y occidental de la cordillera, porque al final, tireo, Julio, el tireo. Claro, formación tireo. ¿Por qué? Porque al final el ser humano está llamado a usar los recursos naturales. Tú decías en la introducción del programa que el televisor es fruto de la minería. ¿Cuáles han sido los estadios de desarrollo de la humanidad? La edad del hierro, la edad del cobre, la edad del bronce. ¿Cierto o no? Y después, si tú quieres continuar ya hacia el presente, la edad del petróleo. El mundo cambió a partir de que el petróleo se convirtió en el combustible para todo. Para tu energía eléctrica, para tu vehículo, para todo tú necesitas. Entonces, la minería no es verdad que va a salir del escenario, como tampoco la producción de alimentos va a salir del escenario, como tampoco la producción de agua va a salir del escenario. ¿Qué es lo que necesitamos? Que todos los sectores productivos, sin excepción, puedan establecer cuáles son las reglas de juego con las cuales van a trabajar, como nosotros tres nos vamos a sentar aquí a conversar sin empujarnos unos a otros, sin atropellarnos unos a otros y sin montar la conversación uno sobre el otro, y va a quedar bien la conversación. Pero yo no puedo venir y decir aquí, mira, para yo hablar tú tienes que sacarme a Julio, y Julio dice, no, vamos a sacar a Mónica, y Mónica dice, no, vamos a sacar a Osiris, porque creo que al final, si nos ponemos de acuerdo entre minería, entre agricultura, entre pecuaria, entre turismo, entre industria en general y entre comunidades, siempre habrá un punto de convergencia. Recuerden ustedes dos que cuando Balaguer comenzó a construir presas en los años 70, la comunidad ambiental dijo que las presas eran dañinas al medio ambiente, primero porque desmontaban la comunidad de la zona, segundo porque producían eutrofización en la zona del lago, dañaban la flora, la fauna se alejaba, etcétera, etcétera. A la larga se demostró que no, que las presas son fundamentales, sobre todo cuando hay un largo periodo de sequía. Tenemos que ir a otra pausa. Volvemos. Y regresamos. Pero no se ha socializado con el pueblo de San Juan, una provincia que tradicionalmente ha sido totalmente agrícola. Bien han dicho muchos representantes de San Juan, allá no hay ningún tipo de producción ni de crecimiento económico que no sea sustentado sobre la base de la producción agrícola. Por tanto, ese es el bien, esa es la industria que nosotros tenemos. Muy bien, Osiris, nos quedan muy pocos minutos. Como decíamos en algún momento, ha habido cierta oposición. No sé si es que la empresa no ha explicado el proyecto a las comunidades, sobre todo a los representantes de la provincia de San Juan, donde no solo los políticos, sino también la iglesia. Sí. ¿Y la comunidad? Bueno, la comunidad es difícil medirla porque uno no sabe. No hay, tú no tienes la mayor representación son los alcaldes, también los diputados y el senador, etcétera, Sí. el gobernador. Entonces, el proceso está todavía muy incierto. Así es. Es decir, ahora falta, ya se le aprobó el proyecto. Minero. Minero. Pero falta la parte ambiental. Entonces falta que se haga el estudio del impacto del medio ambiente y sea aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente. Así es. O el de Energía y Minas también. Mira, lo que pasa es que esto es un procedimiento que la gente no lo ha entendido bien cómo es. ¿Cómo lo manda la ley? Es la ley que lo manda. La ley te dice, fíjate que tú cuando hablabas ahorita del bromero, tú hablaste con mucha precisión y quizás alguna gente no se dieron cuenta, tú hablaste de exploración. Primero lo que el Estado te da es exploración y tú sales a explorar. Sí. Tú sales a hacer geología, geofísica, geoquímica, sondeos, los sondeos, las perforaciones. Entonces ya con eso, cuando tú tienes reservas suficientes, entonces ahora tú le pides al Estado explotación.
que fue lo que hizo la empresa. Primero se fue por exploración, exploró, encontró, ahora le pidió explotación. El Estado evaluó, le otorgó explotación vía el Ministerio de Energía y Minas. O sea, pero ya esa todavía parte está aprobada. por el Ministerio de Energía y Minas, pero no por el Poder Ejecutivo. No por el presidente. Le falta ahora que lo apruebe el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene ahora que emitir un decreto autorizando esa concesión de explotación. Cuando tú tengas ese decreto a mano, entonces tú tienes que ahora ir y publicarlo en un periódico de circulación nacional. Te manda la ley eso. Tú tienes que publicarlo para que si alguien tiene alguna objeción por propiedad de terreno, la exprese. Una vez que han pasado 30 días después de la publicación en un periódico de circulación nacional del decreto firmado por el presidente de la República, entonces es cuando tú puedes ir a la ventanilla del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acogiéndote a la Ley Ambiental 6400 para pedirle al Ministerio que te elabore unos términos de referencia para una evaluación de impacto ambiental para ese proyecto. Términos de referencia. O sea, es el ministerio quien da. Sí, esos que da los parámetros. términos. O sea, el ministerio te va a decir, el ministerio en este caso es el médico, que después de hacerte una evaluación te dice, bueno, mira, ve y házteme una radiografía, házteme una sonografía, házteme un electrocardiograma, un ecocardiograma y una imagen de resonancia magnética y tráeme eso. O sea, ¿tú crees que es atemporal El debate. el debate de los legisladores en que no se le dé la aprobación porque eso es un paso posterior? Es que eso es un paso que le corresponde ahora al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero el ministerio ahora mismo no está en capacidad de decirte sí o no, porque el ministerio te dice, no, de acuerdo a la ley, yo no puedo hacer una evaluación de impacto ambiental porque él no tiene el decreto que le otorga la concesión de Y explotación. no debería ser al revés, que primero el Ministerio de Medio Ambiente haga eso antes de darle la concesión de No, porque el explotación. ministerio no te puede dar una licencia ambiental si a lo mejor el Poder Ejecutivo no te otorga la concesión de explotación. Lo ideal sería una ventanilla única. Sí. Que todo eso entrara Claro, en un claro. proceso y entonces evalúe energía y minas, evalúa medio ambiente y si los dos ministerios están de acuerdo, entonces ya eso va de manera conjunta al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo entonces emite el decreto otorgando la concesión. El Congreso, para que la teleaudiencia esté claro, en este proceso no tiene nada que No, ver. en lo absoluto. No, eso es en lo lo que veo. absoluto. A menos que sea que se haga un contrato especial, Ah, eso es distinto. como el caso de Barrios, Claro, ahí tiene que claro. ir a... Si se hace un contrato especial para la explotación, entonces sí tiene que ir. Como fue el caso de Barrick y como fue el caso de Falconbridge. Son contratos, por ejemplo, Barrick tiene un CEAN, un contrato especial de arrendamiento minero. Exacto. Y entonces ese sí tiene que ir al Congreso para ser conocido. Porque y tiene aprobado. términos fiscales distintos Distintos a la ley. a la ley. Y como tiene términos fiscales distintos a la ley, y ahora tú te sales de la ley minera 146, ahora el Congreso tiene que avalarlo. Pero si tú te mantienes dentro Es decir, de lo que establece la ley minera 146 en el término impositivo, no tiene que ir al Desde el Congreso. punto de vista legal, el Estado, representado en este caso por el Poder Ejecutivo, según la Constitución, tiene la facultad de negociar esos Así es, contratos así especiales. es. El artículo 14 de la Constitución de la República dice que el subsuelo es propiedad del Estado. Y por lo tanto el Estado El puede Estado negocia. hacer esos contratos Negocia vía especiales. vía el Ministerio. Porque sería también un poco cuesta arriba decir, bueno, cada quien que tenga mucha saliva puede ir a donde vamos a negociar mi impuesto. Yo quiero un contrato especial, yo, Claro, fulano claro, de tal. claro. Pero esos solo son para casos Especiales. como la minería. Claro, claro. Bueno, en y estos- casos complejos de grandes operaciones mineras que implican grandes volúmenes de mineral y por tanto grandes volúmenes de exportación y que el Estado quiere recibir una parte importante de esos beneficios porque le corresponde por ser dueño del subsuelo. Fíjate que cuando tú tienes un solar o una finca, tú tienes metros cuadrados o tú tienes tareas, tú nunca tienes volumen. Porque desde esa película superficial hacia abajo es propiedad del Estado. Osiris, nos queda un minuto. Última pregunta. ¿Cuál es la situación forestal y medioambiental de esa zona? No es la mejor. La zona está muy deforestada. Yo la he recorrido muchas veces por tierra, por aire. Es una zona que ha sido muy deforestada y la deforestación no es nueva. Recuerda que aquí los aserraderos diezmaron la cordillera central entre 1930 y 1965 y eso está en el informe que hizo la OEA y que se lo entregaron a Balaguer en 1966. Y fue lo que llevó a Balaguer a emitir el decreto 209-67 prohibiendo los aserraderos. Esa zona estaba Y no se toda... ha reforestado. Ahora mismo se está
está reforestando. Ya se han sembrado unas 117,000 tareas En esa zona. O sea, que ha mejorado, ha mixta. mejorado. Hay café, hay cacao y hay pináceas. O sea, En este minuto que nos queda, entonces, ¿qué tú crees que va a pasar? Si pues si se aprueba esta explotación, medio ambiente, ¿qué hará? ¿Y cuál no, sería medio el ambiente proceso? ahora preparará unos términos de referencia, se los entregará a la empresa, con esos términos de referencia la empresa hará una evaluación de impacto ambiental, eso le tomará a la empresa de entre 6 meses y 1 año, cuando lo termine lo depositará junto con un plan de manejo y adecuación ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio se tomará entre 6 meses y 1 año para estudiar en detalle todo aquello y determinar si La procede licencia o no ambiental. la licencia ambiental. Muy bien. Amigos, podríamos seguir otra hora o más con Osiris hablando de este tema, pero el tiempo se nos ha terminado y será en una próxima ocasión. Muchas gracias.